Hola amigos, hoy en Motorcar Super Prueba definitiva de enchufables se la realizamos a este coche que tengo aquí justo detrás de mí, que es el Mercedes E300e, es decir, tecnología híbrida enchufable, gasolina y eléctrico. Vamos a ver todos los detalles del interior y del exterior, veremos también prestaciones y por supuesto Super Prueba definitiva de enchufables. Sabremos cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y cuánto consume con y sin batería. Acompáñame. Bienvenidos a Motorcar, de nuevo os traemos al canal uno de esos coches que tanto nos gusta traeros porque son muy especiales. Iremos viendo poco a poco cuáles son esos factores que hacen que sea un vehículo tan especial. Simplemente como cada unidad es distinta, tiene una configuración específica, tiene su propia personalidad, hablaremos un poco de esta, que en este caso veis que es la versión berlina. Tenemos el paquete AMG, tenemos también llanta de 20 pulgadas, serían las llantas multirradio, son llantas opcionales. Y bueno, es un coche que estéticamente ya vimos en la opción diésel más eléctrico, es un coche muy bonito en el exterior, ha cambiado muchísimo con respecto a la versión anterior. Tenemos dos opciones de carga en corriente alterna hasta 11 kilovatios de potencia y carga en corriente continua que puede llegar hasta los 55 kilovatios de potencia máxima. Tiene carga rápida, por lo tanto. En este caso la unidad de prueba tiene un acabado muy luminoso gracias a los colores elegidos para la tapicería y por supuesto también a que tenemos ese techo que nos ayuda a que entre mucha más luz, mucha más claridad en el interior y hacen que sea un vehículo que ya de por sí es amplio, pues que parezca todavía incluso más amplio de lo normal. Seguimos hablando de capacidades, de habitabilidad, pero ahora sobre todo nos vamos a centrar en el maletero. Deciros que tenéis todos los datos exactos en las fichas que tenemos en motorcar.com de cada uno de los vehículos que pasan por el canal, pero para que tengáis una idea, deciros que es un vehículo en el cual lógicamente se pierde un poquito de profundidad en el maletero porque tenemos la batería debajo, pero que no es nada dramático, tiene unas formas muy regulares, no tenemos ningún tipo de joroba como teníamos en generaciones anteriores y esto hace pues que al final tengamos un maletero regular y prácticamente pues yo diría que casi como el de un vehículo que no fuese enchufable, por supuesto. Dejemos a un lado todo lo relativo al interior y habitabilidad para centrarnos ya en la motorización, que sería otro de los aspectos fundamentales de este vehículo. Tenemos en conjunto 313 caballos de potencia, 550 Nm de par que vienen de la combinación de mecánica térmica y eléctrica, 204 y 129 caballos respectivamente. Vamos a ver sus prestaciones. Dejemos a un lado los detalles, nos vamos a centrar ya en la eficiencia, que es otro de los puntos fundamentales, uno de los aspectos que más nos interesa conocer en este canal. No es el único, por supuesto, el coche pues es un todo, son muchísimas cosas y no podemos centrarnos únicamente en que un vehículo sea lo mejor o lo peor por simplemente ver su autonomía en eléctrico, pero lógicamente es un punto fundamental, es un punto muy a tener en cuenta, sobre todo cuando estamos delante de un vehículo que pretende de alguna forma tener esa etiqueta cero, ¿no? Es importantísimo siempre que lo sometamos a este trayecto en modo totalmente eléctrico. Os cuento, ¿qué tenemos en la parte eléctrica? En la parte eléctrica os adelantaba antes que teníamos 129 caballos, sí. Puede parecer una potencia corta para mover más de 2.000 kilos, 2.200 kilos aproximadamente, sin ocupantes, pero debéis tener en cuenta que es un motor que tiene 440 Nm de par, que es un par bastante considerable para poder mover un coche de estas características, sobre todo cuando no circulamos a una velocidad demasiado elevada. Hablemos un poco más de este trayecto, os cuento.
A ver, este vehículo con la parte eléctrica tiene más que suficiente, como decíamos, para poder circular haciendo uso de la climatización, desplazándonos a una velocidad totalmente normal. Es un trayecto de vía interurbana, no pretendemos tampoco que sea un trayecto autovía, para eso hacemos los siguientes trayectos, los siguientes recorridos, pero en este caso lo que queremos ver es cómo se comporta el vehículo haciendo una conducción eficiente. ¿Qué es una conducción eficiente? Una conducción eficiente no significa solamente ir despacio, significa sobre todo anticiparnos a todos los eventos que vayan ocurriendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, si tenemos un vehículo que se va a incorporar y nosotros tenemos que ceder el paso, pues hemos de anticiparnos muy bien para que no tengamos que perder velocidad y luego tener que ganarla muy rápidamente. Si somos nosotros los que nos vamos a incorporar a una vía, pues exactamente lo mismo. Hemos de tener en cuenta los vehículos que tenemos detrás, los vehículos que van al lado en la vía en la que nos vamos a incorporar y la velocidad de la misma. E intentar de la manera más progresiva posible incorporarnos a esa vía para que no tengamos que realizar una aceleración que nos consuma mucha energía. Lo mismo en las rotondas, cuando nos incorporamos, cuando entramos en una rotonda o cuando ya estamos dentro de la rotonda y tenemos que acelerar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Sobre todo es intentar no parar siempre que sea posible. Vamos a hablar de todos estos detalles algún día, pero bueno, ahora simplemente vamos con este primer resumen y os cuento todo. Qué mal acostumbrados nos tiene Mercedes últimamente. 123 kilómetros en modo totalmente eléctrico, son muchos kilómetros. Superar los 100 kilómetros, lo hemos dicho en muchas ocasiones, es complicado, no es fácil, no es como la gente pueda llegar a pensar que, bueno, se le pones un poquito más de batería, no. Fijaos también en el consumo que hemos obtenido con este coche, es un consumo realmente espectacular. Y vosotros diréis, bueno, pues con un vehículo un poco más pequeño se podría conseguir un consumo mucho más fácil, porque además es un entorno favorable para utilizar la parte eléctrica y tal. Sí, efectivamente, para utilizar la parte eléctrica sí. Pero debéis tener en cuenta, los vehículos eléctricos tienen una forma de funcionar distinta de los híbridos enchufables en ese aspecto. ¿Por qué? Porque los enchufables tienen un hándicap fundamental, que es la motorización no está pensada únicamente para mover el vehículo por completo. Es una parte que está pensada para mover el vehículo hasta cierta velocidad. Entonces, las potencias que se establecen para cada uno de los vehículos están directamente relacionadas con esto. Si yo no necesito pasar de 140 km por hora en eléctrico, pues no necesito tener un motor de 200 caballos, por ejemplo, o de 250 caballos eléctrico. Lo cual quiere decir que cuando nosotros tenemos que movernos solamente con la parte eléctrica, esa motorización eléctrica consume más de lo que podría llegar a consumir, porque estaría pensado para un coche mucho más pequeño, para un utilitario, podríamos decir. Pero tiene que mover un coche más pesado. Y aún así es capaz de conseguir este consumo, que como os digo es un muy buen consumo, ¿vale? Por lo tanto, un dato fundamental. Vamos ya con el segundo recorrido, que en este caso es volver a cargar la batería y circular a 120 km por hora durante 100 km para saber cuánto consume, en este caso cuánto consume de combustible. A ver qué ocurre, vamos a cargar a tope y lo vemos. Segundo recorrido, modo híbrido con la batería cargada a tope. Digo, entre comillas, en este caso lo de híbrido porque sabéis que aquí lo que queremos es sacar un 0-0 si es posible, ¿no? Pero bueno, con todos los vehículos no se puede intentar. En este caso vamos a intentar conseguir ese 0-0, que no sabemos si podremos hacerlo o no. Deciros que el primer problema, la primera complicación es que tenemos un trayecto en el cual nada más empezar prácticamente nos encontramos con una subida muy pronunciada de un desnivel de 70 metros en muy poquito espacio. Esto hace que sea una subida muy pronunciada, ahí la podéis ver. Es exactamente igual para todos los vehículos que pasan por el canal y que de alguna manera pues, nos hace perder mucha energía. Circular a 120 km por hora, nada más salir prácticamente y encima con este desnivel hace que se nos vaya muchísima energía. Lo normal, lo que hacemos habitualmente es intentar de alguna forma reservar la parte eléctrica para otro momento del trayecto, pero en este caso, como queremos conseguir un 0-0, no podemos encender el motor térmico en ningún momento. Vamos a ver qué ocurre, vamos a intentar hacerlo, pero ya sabéis que es muy complicado. De hecho, si le echáis un vistazo al ranking que tenemos en motork.com, veréis que pues, no hay muchos vehículos que hayan sido capaces de hacer 0-0 en este recorrido. Esto que os voy a comentar ahora probablemente lo he comentado en algún otro vídeo, pero deciros simplemente que la suspensión de este vehículo y sobre todo cuando circulamos a estas velocidades en este tipo de vías es espectacular. Cómo absorbe cualquier tipo de irregularidad, cómo nos da seguridad en todo momento. Bueno, no hablamos de agarre porque fijaos, hasta esta velocidad es un coche que va como si fuese en una balsa de aceite, ¿no? Pero es un vehículo en el cual hemos tenido que revisar 2 veces
que tenía suspensión pues tradicional de muelle y amortiguador y que no tenía suspensión neumática, porque la sensación que nos transmite es que nos encontramos con un vehículo con suspensión neumática. Tenemos pues la suavidad propia de una suspensión neumática, pero realmente no tenemos este sistema, no tenemos este esquema de suspensión, pero que sepáis que es algo que es difícil de conseguir, ¿no? Sobre todo, no tanto el momento en el que tenemos la bajada en la amortiguación, sino la compresión en este caso, sino que cuando suelta el amortiguador es cuando realmente cuesta encontrar un sistema que tenga una calidad a este nivel, que nos permita pues circular a estas velocidades, sobre todo, como os digo, cuando tenemos, por ejemplo, que pasar por algún puente y hay las típicas juntas de los puentes que nos hacen pues no, que notemos esas irregularidades. En este vehículo no notamos absolutamente nada en ese sentido y sin ser una suspensión blanda, tenemos una suspensión muy suave. Seguimos circulando en eléctrico. Aquí una de las dudas que se nos puede llegar a plantear es: cuando yo voy, por ejemplo, a esta velocidad, ¿me da la sensación de ir en un coche eléctrico o me da la sensación de que voy en un coche híbrido, pero que le han añadido un poco más de batería, no sé qué? Os cuento. Para todos los efectos, este vehículo, mientras circulamos en eléctrico, es un coche eléctrico. La única diferencia que podríamos llegar a tener es que tenemos la caja de cambios, que hace su labor, hace su función, incluso cuando circulamos en eléctrico. Pero es una caja de cambios tan bien hecha y además con unas velocidades tan largas que nos permite circular en este tipo de vías sin ningún tipo de problema, y la sensación que nos transmite en todo momento es de que estamos en un vehículo eléctrico. No nos da la idea de que no se nos vaya a encender la parte térmica ni nada por el estilo, ni que estemos cambiando velocidades. Parece que no tuviésemos caja de cambios, que solamente estuviésemos circulando con la misma marcha todo el rato, y como os digo, no nos da la sensación de que hay un cambio que sí que vemos en otros híbridos enchufables, lógicamente porque tenemos menos batería también. Pero en este caso, como os digo, no vemos ese tipo de sensación, que es importantísima. Vamos con el segundo resumen, que hay muchos datos que contar importantísimos. Segundo recorrido, 120 km por hora, y aquí en este caso es modo híbrido con batería, pero lo hemos podido completar en eléctrico con batería, es decir, hemos sido capaces de hacer 0-0, es decir, no hemos consumido nada de gasolina durante 100 kilómetros circulando a 120 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que nos permite la vía durante todos esos kilómetros. Y además, un punto importante, hemos sido capaces de adelantar un poco más y llegar hasta los 104 kilómetros. Es decir, hemos recorrido 104 kilómetros utilizando el control de crucero y circulando a la velocidad máxima que nos permitía la vía, un viaje por autovía a 120 kilómetros por hora. Es un resultado muy bueno. Ya veremos cómo queda en el ranking. A ver, ya tenemos algún otro pues protagonista que está a su altura, probablemente dentro de Mercedes, pero como os digo, esto habrá que verlo, habrá que ver en qué posición queda, ¿no? Pero de momento vamos genial. El primer recorrido, tramo en modo eléctrico, 123 kilómetros. Ahora hemos sido capaces de hacer 104 en eléctrico. Esto es genial, ya circulando a 120. Y vamos a hacer ahora el recorrido de vuelta, que es un recorrido en el cual ya no tenemos energía adicional en la batería y tenemos que hacer el trayecto de vuelta circulando a la velocidad máxima que nos permite la vía. Recordemos además que este trayecto de vuelta es un poco más de subida. El trayecto es el mismo, exactamente el mismo para todos los vehículos que pasan por el canal, cualquiera de los tres, ¿eh? Entonces, vamos a hacer ahora el viaje de vuelta a ver qué pasa, a ver si también la parte térmica es eficiente o la eficiencia se guarda solo para la parte eléctrica. Continuamos. Tercer y último recorrido, modo híbrido con la batería descargada. Descargada, ya sabéis que es hasta la parte visible. Siempre hay una parte que queda reservada, siempre hay una parte que va a tener el vehículo adicional por si tenemos la necesidad de incrementar la potencia en un momento determinado, necesitamos un boost de potencia, necesitamos una aceleración, pues el vehículo va a poder tirar de la parte eléctrica sin problema. Pero de la parte visible estamos descargados, ¿no? En este tipo de trayectos que circulamos a velocidad de autovía, pues es una situación comprometida para cualquier híbrido enchufable. Vamos a ver cómo se comporta este coche. Ya hemos visto otros vehículos similares, pero bueno, ha sido mecánica diésel en este caso, diésel eléctrico, en este caso es gasolina y eléctrico. A ver qué pasa. Al final es un vehículo que puede llegar a ser eficiente. Tenemos una motorización de 204 caballos, un motor de 4 cilindros, un motor que tiene 320 Nm de par, que se va a ver apoyado en todo momento por la parte eléctrica. Ya os digo, si necesitásemos potencia adicional, la parte eléctrica está ahí disponible sin problema. Es una parte térmica
con motorización turboalimentada, de inyección directa. Y bueno, pues tenemos la máxima tecnología también desde el punto de vista de las prestaciones y no va a haber ningún problema para poder salvar este último trayecto. Recuerdo a todos que nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y que nos podéis encontrar también en Telegram y nos podéis encontrar en WhatsApp. Esto ya canales, ¿vale? Como Motorka o Motorka Eléctrico. Búscanos y síguenos. Estamos llegando al final. Vamos a ver la cifra mágica de consumo, la cifra que tanto preocupa a mucha gente y es normal, a nosotros también nos preocuparía, pero quizás sea muy sorprendente, realmente sorprendente para un vehículo de 313 caballos de potencia y 550 Nm de par, un coche que pesa más de 2.200 kilos. Os cuento todos los detalles que han sido muchos a lo largo ya de estos kilómetros. Un momento, antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorka.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorka.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Tercer trayecto, tercer recorrido y ahora sí que podemos decir ya de una manera muy clara que este vehículo es un coche muy eficiente. Eficiente en eléctrico al 100%, eficiente cuando circulamos también en eléctrico al 100% y a 120 km por hora y muy eficiente también cuando circulamos con la batería descargada. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de conseguir un consumo nada menos que de 5,4 litros a los 100. Esos 5,4 además yo creo que son realmente representativos de la eficiencia de este vehículo si lo pudiéramos comparar con algún otro vehículo similar de generaciones anteriores, ¿no? En este caso vamos a ver cómo hay siempre una tendencia a tener algo mucho más eficiente que en la versión anterior y al mismo tiempo probablemente mucho más refinado y apoyándose más sobre todo en la parte eléctrica, donde hemos podido comprobar que esos 123 kilómetros son muchos kilómetros para recorrer con un híbrido enchufable. Recordemos que no es un coche eléctrico, es un coche híbrido enchufable, ¿eh? Luego hay que decir que esos 129 caballos que tiene el motor eléctrico dan de sí para poder ser eficientes también cuando se utiliza únicamente y exclusivamente la parte eléctrica con la climatización encendida, etcétera, ¿no? Es decir, puede parecer que pueda ser a lo mejor, dice, bueno, no es que tampoco tiene que hacer mucho el vehículo, pero claro, es que es un coche que pesa más de 2.000 kilos, 2.200 kilos y que al mismo tiempo tiene que estar moviéndose con un motor de 129 caballos eléctrico, pero que tiene 440 Nm de par, que son muchos, es mucho par, ¿eh? Es un vehículo bastante contundente en ese sentido, como todos los vehículos eléctricos, y al mismo tiempo, como os digo, pues es capaz de ser eficiente. Eso es importantísimo, porque como os decía, un motor eléctrico se ve bastante forzado en ese tipo de situaciones y utilizando la climatización. Son al final una serie de condicionantes que hacen que normalmente tengas un consumo más elevado. Pues en este caso hemos visto un consumo muy contenido, ¿no? Las berlinas sabemos también que tienen esa ventaja frente a un SUV, por ejemplo, pero es que es lo que os venimos comentando siempre, queremos lo que a lo mejor no se puede tener, queremos un SUV que tenga una autonomía de no sé cuántos kilómetros y no sé qué, bueno, pues que sepáis que en este caso, siempre optando por las opciones de berlinas, compactos, etcétera, etcétera, pues tenemos muchas más posibilidades, ¿no? Una prueba de ello sería el resultado que hemos visto en este coche. Por lo tanto, eso de que los híbridos enchufables arrastran una batería y que esto es un lastre y no sé qué, no sé cuánto, yo creo que esto ya está olvidado, más que olvidado, y si no, cualquier persona que se atreva a decir lo contrario, bueno, no tiene más que ver los vídeos y que de alguna manera intente sacar alguna contradicción con respecto a eso, porque no es un vehículo ni dos, hemos probado más de 100 vehículos enchufables en este canal y os puedo asegurar que eso de que cuando ya no tenemos batería solamente utilizar la parte térmica sería mejor incluso un térmico, que esta al final es lo que viene a decir, ¿no? Pues de eso nada, de eso nada. Siempre es mejor, siempre es más eficiente un híbrido enchufable y tiene siempre su potencia disponible en todo momento, dato fundamental, ¿eh? Bueno amigos, pues un vehículo impresionante, ya vimos la versión diésel, ahora vemos la versión gasolina, híbrido enchufable diésel, híbrido enchufable gasolina, es de las pocas marcas que todavía apuestan por esa diferencia de tener híbrido enchufable en diésel y en gasolina. Algunas veces nos preguntáis cuál es el mejor, cuál elegirías, pues no sabría qué deciros, son realmente coches espectaculares en cualquiera de los dos casos. Quizá una persona que vaya a utilizar muchísimo el coche, que vaya a hacer viajes muy largos, le puede llegar a venir bien, en cierta manera, el utilizar un diésel.
Si no hacéis tanto este tipo de viajes, el agrado de conducción, el nivel sonoro, no es que el diésel vaya a tener un nivel sonoro, pero sobre todo en los momentos en los que arranca el motor térmico y tal, pues sí que es verdad que se puede notar. Un diésel no es lo mismo con gasolina, lógicamente. Entonces, claro, siempre va a venir mejor ahí en ese caso que sea un coche de gasolina, ¿no? La parte térmica que sea de gasolina no enchufable. Y bueno, en eficiencia, pues yo creo que 5,4 litros a los 100, yo creo que está bastante más que claro que es un coche eficiente, aunque sea de gasolina, aunque sean esos 204 caballos, que es un coche que también tiene su personalidad, su carácter. Es un vehículo muy ergonómico en general, el puesto de conducción, el silencio que tenemos, la suspensión, es decir, hemos tenido que mirar 2 veces hasta que hemos visto los muelles para decir que era una suspensión pues que no fuese neumática, porque realmente tiene la sensación de que es una suspensión neumática en todo momento, una calidad impresionante desde el punto de vista de la rodadura. Y bueno, un coche silencioso, un vehículo que puede ser por un lado o eléctrico o híbrido en el momento en el que se necesite. Y yo creo que es una opción interesantísima para aquellos, por supuesto, que se lo puedan permitir. Hablando de este tema, recientemente hablamos en un vídeo sobre el control por voz de Mercedes. Y bueno, os decíamos que la tecnología ha venido para quedarse, ha venido para ayudar, no ha venido para perjudicar. Y bueno, había gente que a lo mejor pues entraba un poco en contradicción porque pensaba que no, que sí, que tal. Bueno, a ver, simplemente deciros una cosa. Este tipo de tecnología, como el ejemplo que pusimos del asistente por voz, es una tecnología útil, es una tecnología útil que sirve para todo el mundo. Se puede utilizar o no. Lo que no tiene sentido y lo que es marketing es poner algún tipo de tecnología que ya funcionaba bien, intentar simplemente cambiarla o cambiar el diseño o cambiar la forma en la que se ejecuta por decir yo soy distinto. Eso sí que es marketing. Pero esto no, esto es al final una herramienta súper potente que, como os digo, ha venido para quedarse, que se utiliza muchísimo, que la utiliza muchísima gente, de la misma manera que ahora se utilizan muchísimo más los mensajes de voz de lo que se utilizaban, por ejemplo, antes los mensajes en texto. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. La voz se impone por encima del texto y la voz también se impone por encima de poder teclear las cosas. Esto es algo de lógica, ¿no? Por lo tanto, como os digo, es una tecnología útil y una tecnología que ha venido para quedarse, y además nosotros muy contentos de que así sea. Bueno, amigos, no me lío más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal, buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, y así sois los primeros en recibir todos los vídeos que vayamos publicando en el canal, que son muchísimos. Y luego, por supuesto, también os invito a que lo compartáis, compartidlo con todas aquellas personas de vuestro entorno, lo podéis enviar en notas de voz o lo podéis, si queréis, enviar en mensaje de texto, podéis mandar el enlace, lo compartís con vuestros amigos en WhatsApp o donde os dé la gana. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos.